Muy buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy, 22 de marzo de 2023, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 12 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Eliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Asisto a esta reunión. Aprovecho la oportunidad para saludar a la magistrada, a los magistrados presentes, Secretaria General de Acuerdos. Gracias. Magistrada María Raquel Barajas Monjaraz, titular de la tercera sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrada Miren Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha. Acto continuo, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, Secretaria General de Acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta el orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este pleno y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 4 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la misma, quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse levantar la mano derecha. Gracias. Magistradas, magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, someto a consideración de esta nueva pleno la ponencia del recurso de reclamación TOCA 771 diagonal 22 PL, listado como tercer punto del orden del día, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra de las sentencias de 7 de octubre de 2022, pronunciada en el proceso administrativo 1 diagonal primera sala diagonal 22 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se declara que es procedente decretar el sobreseimiento respecto a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, y se decretó la nulidad total de la boleta de infracción, así como asimismo se niega la devolución del pago de lo indebido. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción de fecha 12 de noviembre de 2021. Segundo, en el quinto y sexto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad total del acto impugnado. En el séptimo, considerando, se negó la devolución del pago de lo indebido. Tercero, en el inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. Para una mejor comprensión del primer concepto de agravio, su estudio se abordará bajo 2 argumentos. En el primer argumento, la parte recurrente en esencia señaló que en el punto resolutivo segundo se sobreseyó la demanda para la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, aduciendo que la autoridad hacendaria estatal no tiene el carácter de autoridad demandada.
Resulta ineficaz este primer argumento para revocar la sentencia recurrida por las siguientes razones jurídicas. En la demanda, la parte actora solicitó se emplazara a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración como autoridad demandada. Por su parte, la Sala de Origen, en el cuarto considerando, desestimó este argumento y sobreseyó el proceso respecto a dicha autoridad fiscal. Sin embargo, este sobreseimiento no afecta la esfera de derechos de la parte recurrente, en virtud de que, con independencia de que se llame al juicio de origen como autoridad demandada o no a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, ésta se encuentra constreñida a realizar la devolución de la o las cantidades pagadas de manera indebida, cuando sí lo determine el jurisdicente en la sentencia relativa. Porque ante las gestiones de la autoridad condenada, se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia. En el segundo argumento, la parte recurrente en esencia alegó que se le dejó en estado de indefensión al no considerar a dicha Secretaría como autoridad emisora de un acto administrativo, considerando no solo el comprobante de pago, sino también la línea de captura para el pago respectivo. Si se excluye a dicha autoridad, se violan los principios constitucionales contenidos en los artículos 14, 16 y 17. Asimismo, cualquier documento que emita la autoridad no estaría en posibilidad de refutarse por la supuesta pasividad, como se observa en caso de que no se pague oportunamente el monto. La autoridad tiene como garantía el vehículo y entonces llevaría a cabo el proceso respectivo para cobrar, por lo que si esa autoridad y debe tenerse como demandada. Resulta inoperante este segundo argumento por las siguientes razones jurídicas. Las autoridades fiscales expiden diversos tipos de recibos y en efecto en ocasiones en estos consta un acto de carácter fiscal, pero en otras solo constituyen constancias del pago realizado ante la oficina exactora, pues lo expide un o una cajera, la que para efectos del proceso administrativo no tiene el carácter de autoridad fiscal. Máxime que en este caso el recibo se encuentra expedido por una institución bancaria, por eso se estima que el recibo no tiene el carácter de acto fiscal. Por lo que hace al documento denominado líneas de captura para la recepción de pagos, que obra en el sumario, es un instrumento que se utiliza para identificar al particular que realiza el pago, el concepto de pago, la fecha límite de pago y el importe, pues este es un formato que expide la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado para ese efecto. Ahora bien, en la especie el documento denominado líneas de captura para la recepción de pagos y el recibo de manera manipulada por sí solos no son suficientes para acreditar la procedencia de la devolución de la cantidad pagada indebidamente, en razón de que el primer documento no tiene el nombre de la parte recurrente, sino que está elaborado a nombre del conductor del vehículo que nos ocupa. Abundando en el razonamiento anterior, cabe mencionar que es el caso que de las constancias que obran en el sumario se advierte que el vehículo detectado presuntamente prestando el servicio de transporte de personas era conducido por un ciudadano diferente al propietario, ahora parte recurrente en esta causa que se resuelve. De esta forma, y atendiendo a las características del caso particular, no existe impedimento para concluir que el conductor del vehículo no vino a promover este proceso, ya que, como se advierte del escrito inicial de demanda, la parte justiciable, por propio derecho y ostentando el carácter de propietario del vehículo descrito en el documento denominado líneas de captura para la recepción de pagos. De ahí que este último no se encuentre legitimado para demandar la devolución del pago de lo indebido. De ahí que este argumento, que se hizo valer en el recurso de reclamación, deviene inoperante en virtud de que se exponen motivos de ilegalidad en contra de la parte considerativa de la sentencia,
que niega la devolución de la cantidad pagada de manera indebida ante la nulidad del acta de infracción impugnada en el proceso de origen, cuando carece de legitimación para ello, por la argumentación lógica y jurídica externada en el séptimo considerando de la sentencia recurrida, sigue rigiendo el sentido de esta. En el segundo concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que, primero, desconoce el motivo por el que los comprobantes de pago que emite la autoridad receptora de pago no contienen los datos de quien realiza los pagos. Segundo, su interés subjetivo se acredita con las pruebas que obran en el sumario. Tercero, no existe prueba que acredite que alguien más realizó el pago para el beneficio del actor. Cuarto, el comprobante pago es ambiguo por cuestiones ajenas a la parte actora. Quinto, en la factura que adjuntó al proceso de origen, acreditó ser el propietario del vehículo infraccionado. Es incorrecta la objeción de pruebas. Sexto, es incorrecta la objeción de pruebas formulada por la autoridad. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 134, segundo párrafo, y 219, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, el cobro de las multas derivadas de infracciones por violaciones a las disposiciones de orden administrativo se les aplicarán las disposiciones fiscales correspondientes. Para el caso concreto será el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Es así que la multa tiene el carácter de crédito fiscal, entendiéndose como los ingresos que percibe el Estado como aprovechamiento distinto de las contribuciones, tal como se encuentra establecido en el artículo 28 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa y 5 del Código Fiscal para el Estado. De igual forma, el artículo 6 del citado Código Fiscal define el crédito fiscal como la cuantía a que tiene derecho a percibir el Estado en que el contribuyente paga voluntariamente al Estado en funciones de derecho público que proviene, entre otros, de aprovechamientos. Ahora bien, se impone señalar que en cuanto al cumplimiento de la obligación del pago de la multa, acorde al artículo 19, fracción segunda, y 251 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, y 213 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, se tiene que la obligación directa de pagar la sanción económica que se genera por violaciones a dicha Ley de Movilidad, de modo que el conductor o el propietario del vehículo que se convierte en el sujeto directo pasivo de cumplir la obligación determinada a favor del fisco estatal, atento a lo estipulado por el artículo 11 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. De esta forma, en la devolución del monto pagado por concepto de una multa, se rige por las disposiciones del aludido Código Fiscal que regulan el pago de lo indebido, de ahí que constituye un derecho del contribuyente a través de la cual se le incorporan a su patrimonio las cantidades que pagó el fisco, sin existir una causa válida para entenderlo. Es decir, el pago de lo indebido presupone que el contribuyente cubrió monetariamente algo al fisco, sin existir la obligación jurídica para ello. Siendo lo anterior así, en el proceso administrativo, es menester aportar los medios de prueba idóneos para acreditar que se realizó el pago y el monto que se cubrió para contar con interés jurídico para demandar la devolución del pago de lo indebido. De modo que, acreditado lo apuntado, no existirá un título o causa jurídica que le permita a la autoridad tributaria a retener o quedarse con ese pago, ya que de hacerlo resultaría un beneficio indebido para el fisco, pues se reitera que retendría una cantidad enterada sin existir una obligación jurídica para ello. Por ende, cuando se realiza esa clase de enteros, se tiene el derecho a la devolución total de ese importe. Así pues, en lo que nos ocupa, el pago de lo indebido
tiene su sustento en el artículo 40 del multicitado Código Fiscal, del cual se desprende que la autoridad fiscal estará obligada a devolver las cantidades que hubieran pagado de manera indebida, siempre y cuando se dé bajo las siguientes hipótesis jurídicas. La primera, cuando se solicita la devolución de manera directa ante las autoridades fiscales, y la segunda, cuando, habiendo realizado el pago de un crédito fiscal y se promueve el medio de defensa que la ley establece, obteniendo una resolución favorable. Bajo ese contexto, es el caso que no le asiste la razón a la parte actora de solicitar la devolución de la cantidad que se pagó por concepto de la multa vinculada al acta de infracción declarada nula, toda vez que de la revisión que se hace del ticket de pago expedido el 20 de diciembre de 2021 por la cantidad de 43,055 pesos, se observa que quien hizo el depósito del pago fue un tercero ajeno a la infracción, de ahí que se encuentra acreditado que no fue la parte impetrante quien enteró dicho pago, de tal modo que es solo el contribuyente quien tiene el derecho de solicitar el pago de lo indebido. El anterior documento, que acorde a lo establecido por los artículos 117, 124, 131 y 307K del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, merece pleno valor probatorio. Concatenado lo anterior con el citado ticket, no se observa leyenda alguna en la que aparezca inserta que el tercero pagó a nombre de la parte actora sin pasar inadvertido, que no se encuentra contemplada la gestión de negocios, amén de que también la parte actora no acreditó en la secuela procesal ser representante legal del contribuyente tercero. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, ya que el tercero fue el contribuyente que erogó el pago de la multa impuesta y con ello nació su derecho para solicitar la devolución del gasto erogado. Asimismo, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte actora no manifestó que ella aportó el numerario o que de manera personal fue quien realizó el entero ante la autoridad fiscal. Por ende, la parte recurrente en el juicio de nulidad de origen no demostró haber sufrido una afectación económica y un menoscabo en su patrimonio, pues del análisis del conjunto de las constancias que obran en autos se advierte que el pago se encuentra realizado por una persona diversa a la parte promovente. Luego, entonces, en vía de consecuencia de la declaratoria de nulidad de la boleta de infracción, es claro que el pago efectuado con posterioridad carece de soporte jurídico. Sin embargo, en la especie no procede reconocer el derecho de la parte actora a la devolución actualizada del pago por concepto de multa vinculada a la boleta de infracción declarada nula, pues de ser así se estaría afectando a quien tiene derecho a la restitución del pago de lo indebido, al no haber quedado acreditado que la parte actora fue quien pagó la multa impuesta como consecuencia de la calificación de la misma. Entonces, la parte actora no demostró que sufrió un menoscabo en su patrimonio. No es visto lo anterior, que el tercero no compareció a este proceso como parte actora para reclamar la devolución del referido monto erogado. Por tal motivo, se comparte la determinación tomada por el magistrado instructor en el séptimo considerando la sentencia recurrida, de ahí que la parte actora carezca de interés jurídico para solicitar e impugnar el pago de lo indebido. En esa línea argumentativa no se omite precisar que el recurrente cuenta con interés jurídico para impugnar la boleta de infracción, pero no para controvertir y solicitar el pago de lo indebido. Por ello, es el caso que, ante la nulidad del acta de infracción controvertida y su acto consecuente, como lo es la calificación, resulta pegada de derecho la determinación tomada en el sentido de que queda salvo el derecho del tercero para que solicite ante la autoridad fiscal correspondiente el pago de lo indebido. En consecuencia, por todo lo expuesto y además con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato,
Se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida. Es cuanto a esta sentencia. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 771 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz a la magistrada María Raquel Barajas Monjaraz, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 105/23 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, presidente. Procedo a hacer la presentación del proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 105/23 PL, interpuesto por el jefe de Departamento de Fiscalización y otras autoridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, en contra de la sentencia dictada por la primera sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 3240/21. Antecedentes. El proceso de origen se promovió en contra de la resolución emitida dentro del procedimiento de inspección, en el cual el jefe de Departamento de Fiscalización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León impuso diversas sanciones económicas al actor y, como medida de seguridad, la clausura total temporal de la descarga de aguas residuales al sistema de alcantarillado sanitario, ello debido a la comisión de las siguientes faltas administrativas: no contar con registro para la medición de flujos industriales, no contar con medidor de descarga de uso industrial, no obtener el registro de descarga y descargar aguas residuales sin la calidad requerida. En la sentencia en materia de este recurso, la sala decretó su nulidad total de la resolución impugnada porque el jefe de Departamento de Fiscalización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León no fundó suficientemente su competencia para emitir y tampoco se fundó ni motivó debidamente la determinación de una de las faltas administrativas imputadas al actor. En el primer concepto de agravio, las autoridades recurrentes sostienen que en la resolución impugnada se encuentra suficientemente fundada la competencia del jefe de Departamento de Fiscalización con la cita del artículo 132, fracción cuarta, del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el municipio de León, pues refiere que dicha porción normativa otorga a esa autoridad la atribución de resolver el procedimiento administrativo de inspección. Además, en el segundo concepto de agravio, las autoridades señalan que el artículo 132, fracción cuarta del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el municipio de León no es una norma compleja, ya que las atribuciones que de ahí se establecen constituyen hechos independientes unos de otros que se comprenden con facilidad y sana crítica. Los argumentos así expuestos son infundados. Para estimar satisfecho el requisito de debida fundamentación en relación con la competencia material de la autoridad que emite un acto administrativo, es necesario que en el documento que lo contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorguen las atribuciones legales que ejerzan, que delimiten su campo de acción y que generen certeza a la persona afectada sobre los órganos del Estado que pueden válidamente afectar su esfera jurídica. Y si tales normas incluyen diversos supuestos, entonces es necesario que se precise con claridad y detalle el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos en que se apoya su atención. Incluso en el supuesto de que se trate de normas complejas que no contengan apartados, fracción, incisos o subincisos, la obligación de fundar y motivar llega al extremo de transcribir la parte aplicable, pues de no ser así, se dejaría a la persona afectada en estado de indefensión porque ignoraría si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y en consecuencia si está o no ajustado a derecho. Ahora bien, en la resolución impugnada en el proceso de origen, el jefe de Departamento de Fiscalización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León fundó su competencia en el artículo 132, fracción cuarta y quinta del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el municipio de León.
En la sentencia recurrida se determinó que el jefe de Departamento de Fiscalización no debió citar de manera genérica la fracción quinta del artículo 132 del mencionado reglamento, ya que contiene 10 hipótesis diversas, así que debió precisar la letra B y J de dicha fracción, que son las que expresamente establecen la competencia para imponer sanciones por las omisiones, infracciones e incumplimiento de las obligaciones previstas en dicho reglamento. Las autoridades inconformes alegan ahora en el recurso que era suficiente la cita del artículo 132, fracción cuarta del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el municipio de León, porque esa fracción otorga al jefe de Departamento de Fiscalización la atribución de resolver el procedimiento administrativo de inspección. Sin embargo, el argumento de las autoridades inconformes es inexacto, porque la fracción cuarta del artículo 132 del reglamento correspondiente establece de manera genérica las atribuciones del jefe de Departamento de Fiscalización para ordenar, iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de inspección, pero la fracción quinta especifica las atribuciones que puede ejercer en este tipo de procedimientos, dentro de las cuales se encuentran las relativas a ordenar y practicar visitas de inspección y a imponer las sanciones por el incumplimiento a cualquier obligación prevista en el propio reglamento de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento para el municipio de León. Además, la fracción quinta del artículo 132 es una norma que establece una pluralidad de competencias o atribuciones, cada una identificada con una letra e independientes unas de otras, ya que se ejercen de momentos diversos del procedimiento de inspección. De ahí que la necesidad de que en cada caso se invoque con toda precisión la porción normativa que expresamente prevé la atribución ejercida por el jefe de Departamento de Fiscalización dentro de un procedimiento de inspección. Ahora, como en la resolución impugnada en el proceso de origen se resolvió el procedimiento de inspección y también se impusieron diversas sanciones al actor, entonces, para fundar debidamente la competencia del jefe de Departamento de Fiscalización, no bastaba que se citara la fracción cuarta ni que se invocara genéricamente la fracción quinta. Además, el artículo 132 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el municipio de León era indispensable que se citara la letra J de la fracción quinta, por ser la porción normativa que de manera específica otorga la atribución de imponer sanciones dentro del procedimiento de inspección al jefe de Departamento de Fiscalización. En el tercer concepto de agravio, la autoridad recurrente también alega que, adversamente a lo determinado por la Sala, en la resolución impugnada no se omitió el señalamiento de los preceptos normativos transgredidos ni el límite máximo permisible del parámetro rebasado de las descargas de aguas residuales. Tal aseveración es inoperante porque no cuestiona los razonamientos jurídicos con base en los cuales la Sala determinó que no se fundó ni motivó debidamente la determinación de una de las faltas administrativas imputadas al actor. En la sentencia en materia de este recurso, además de analizar la fundamentación de la competencia del jefe de Departamento de Fiscalización para emitir la resolución impugnada, también se dilucidó la fundamentación y motivación de la determinación de una de las faltas administrativas imputadas al actor. La Sala refirió que las autoridades demandadas la autoridad demandada concluyó que el actor infringió, entre otras disposiciones, el artículo 285, fracción 32 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el municipio de León, porque en el resultado de los análisis físico-químicos del muestreo de agua residual emitidos por la Jefatura de Laboratorio del Sistema y tomados durante el desarrollo de la visita de inspección, se obtuvo que el parámetro correspondiente a los sulfuros excedió al límite máximo permisible señalado en dicho reglamento respecto del agua residual vertida al drenaje municipal. Señaló la Sala que el jefe de Departamento de Fiscalización omitió explicar, como lo establece el citado artículo 285, cuál es la calidad requerida de las aguas residuales conforme al cuerpo receptor correspondiente o por las condiciones particulares de descargas fijas. Y tampoco indicó el precepto normativo o reglamentario del cual se desprenda el máximo permisible aplicado al actor. Destacó que los artículos 265, 266 y 267 del Reglamento de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el municipio de León contiene unas tablas en las cuales se señalan los límites máximos permisibles respecto de la concentración de contaminantes en las descargas de aguas residuales vertidas al sistema de alcantarillado sanitario.
Luego, como la Sala advirtió que la resolución impugnada no se sustentó en los preceptos normativos mencionados ni llevó a cabo el proceso de subsunción o adecuación entre los hechos constatados y los supuestos legales antes descritos, y tampoco se justificó la aplicación del límite máximo fijado al actor con base en lo establecido en los artículos 265, 66 y 67 del reglamento correspondiente, concluyó que este aspecto en la resolución impugnada se encontraba indebidamente fundada y motivada. Sin embargo, como las disertaciones de las autoridades inconformes se limitan a aseverar genéricamente que no se omitió el señalamiento de los preceptos normativos transgredidos ni el límite máximo permisible del parámetro rebasado de las descargas de aguas residuales, entonces son inoperantes porque no combaten las consideraciones con sustento en las cuales la Sala determinó que se encontraba indebidamente fundada y motivada la resolución impugnada. Además, el agravio en cuestión también es inoperante porque, con independencia de la indebida fundamentación y motivación de la determinación de una de las faltas administrativas imputadas al actor, ante la ineficacia del agravio analizado en el primer apartado de este considerando, queda firme la determinación de la Sala en torno a la insuficiente motivación y fundamentación de la competencia del jefe de departamento de fiscalización, lo cual basta para que prevalezca el sentido del fallo, pues persiste una de las dos razones fundamentales con base en las cuales se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. En el cuarto concepto de agravio, las autoridades recurrentes alegan que la nulidad total de la resolución impugnada contraviene disposiciones de orden público que establecen la obligación del actor de registrar y contratar con el organismo operador el servicio público de alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición final de aguas residuales, así como cumplir con los parámetros y medición de dichas descargas, más aún cuando se trata del desarrollo de una actividad industrial como es en el caso, e impide que el sistema de agua potable y alcantarillado de León ejerza sus atribuciones de verificación con el objeto de garantizar el respeto de los parámetros establecidos en la norma respecto a los contaminantes vertidos en la red por la industria. El planteamiento expuesto es infundado. Lo anterior es así porque en la sentencia recurrida no se determinó que el actor no estuviera obligado a contar con registro para la medición de flujos industriales y un medidor de descarga de uso industrial y obtener el registro de descarga, así como tampoco se determinó que el actor descargara aguas residuales con la calidad requerida, que fueron las faltas administrativas que se le reprocharon en la resolución impugnada en el proceso de origen. Además, dado que el actor realiza una actividad industrial, que es procesar cuero, según se plasmó en la resolución impugnada, y es usuario del sistema de descargas de aguas residuales que presta el sistema de agua potable y alcantarillado de León, se encuentra sujeto a cumplir las obligaciones relacionadas con la descarga de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. En este contexto, el citado organismo descentralizado tiene expeditas sus atribuciones legales y reglamentarias para inspeccionar, vigilar, supervisar y revisar en cualquier momento que el actor cumpla debidamente con esos deberes y, en su caso, imponerle las sanciones correspondientes. Con base en las consideraciones expuestas al tenor de los agravios planteados, se concluye que, en el caso que se analiza, la nulidad decretada en el proceso de origen se encuentra ajustada a derecho. Por lo tanto, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada María Raquel Barajas Moncaraz. Magistrados, magistradas, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No habiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y, en caso de estar de acuerdo con sus sentidos, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 105/23 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la Sala Especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 133/23 PL, listado como quinto punto del orden del día.
Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. Toca 133 diagonal 133 diagonal 23. Fue interpuesto por el director de lo contencioso de la Subdirección General Jurídica adscrita al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 28 de septiembre de 2022 por la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo sumario 2945 diagonal Cuarta Sala diagonal 22. Los antecedentes del caso son los siguientes. Como se dijo, por escrito recibido en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el 17 de mayo de 2022, el representante de una persona moral promovió proceso administrativo demandando la nulidad de la resolución emitida por la jefa de la Oficina de Servicios al Contribuyente de Celaya 1, adscrita al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala y, tramitado el proceso en todas sus fases, se decretó la nulidad de la resolución impugnada por indebida fundamentación y motivación. Inconforme con la sentencia, la parte demandada interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio que esgrime quien recurre, donde arguye que su resolución se encuentra debidamente fundada y motivada, es infundado atendiendo lo siguiente. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 64, fracción quinta del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. La fundamentación de un acto de autoridad se expresa por medio de las normas de derecho positivo que le dan sustento jurídico, y la motivación se traduce en la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad la explicación lógica jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. Sirve de sustento al argumento vertido la jurisprudencia cuyo título es Fundamentación y motivación de los actos administrativos. De la resolución impugnada se desprende que la autoridad demandada le atribuye a la parte actora la infracción al artículo 105, fracción primera del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Empero, la porción normativa que la autoridad estima que se actualiza contiene diversas hipótesis, a saber, no presentar las declaraciones que exijan las disposiciones fiscales, no presentar declaraciones a través de los medios electrónicos que señalen las autoridades fiscales, presentar las declaraciones a requerimiento de las autoridades fiscales, no presentar las solicitudes que exijan las disposiciones fiscales, no presentar solicitudes a través de estos medios, presentar avisos que exijan las disposiciones, no presentar, los avisos que exijan las disposiciones fiscales, no presentar los avisos a través de los medios electrónicos que señalen estas medidas. La indebida fundamentación se hace evidente, ya que la autoridad demandada no refiere cuál de las múltiples hipótesis que contiene el artículo 115, fracción primera del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato fue la que se actualizó, sino que refiere de manera general que cuando el contribuyente presentó su declaración a requerimiento de la autoridad, se subsumió en la hipótesis contemplada en la fracción primera del artículo en análisis, sin precisar cuál, contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 64, fracción quinta del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. De ahí que se concluya, como lo hizo la Sala Q, que la resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada. Por lo tanto, se propone este Pleno confirmar la sentencia dictada por la Sala de Origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable Pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 133 diagonal 23 PL fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para finalizar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz a la magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 23 diagonal 22 PL, listado como sexto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado. Buenos días, magistrada, magistrados. Les comparto los siguientes antecedentes del recurso de revisión 23 diagonal 22.
La parte accionante del proceso de origen con el carácter de cesionario llevó a cabo un convenio de cesión de derechos a título gratuito con un tercero, quien fungió como cedente respecto del título de concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija o taxi. Ese acto jurídico fue ratificado ante notario público. Mediante acuerdo, el entonces encargado de despacho de la Dirección Jurídica de Movilidad de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato radicó el inicio del procedimiento administrativo para la transmisión de derechos a instancia del cedente y el cesionario ya mencionados, quienes acudieron en forma conjunta a solicitarlo. El cedente se desistió del procedimiento de transmisión de derechos ante la Dirección General de Transporte y ratificó su voluntad de manera expresa ante esta autoridad. El 17 de agosto de 2020, el director jurídico de transporte de la Dirección General de Transporte del Estado emitió un acuerdo, resolución, en el cual declaró concluido el procedimiento administrativo. En contra de este acuerdo, el accionante promovió proceso contencioso, un juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 122/2021, la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado emitió la sentencia de 26 de agosto de 2021, en la cual determinó que el trámite del procedimiento administrativo, cesión de concesión, fue solicitado conjuntamente por el cedente y por el cesionario. Sostuvo la sala que al haberse desistido el trámite, únicamente el cedente de dicho desistimiento solo afecta a esa persona y no al cesionario. De ahí que la autoridad demandada no debió haber concluido el trámite del procedimiento administrativo. Acto seguido, declaró la nulidad del acuerdo el 17 de agosto de 2020, emitido para tal efecto de que la autoridad emita una nueva resolución en la que determine que es procedente continuar con las etapas restantes del trámite del procedimiento administrativo relativo a la cesión de derechos solicitada por el actor. La parte accionante presentó demanda de reclamación por la responsabilidad patrimonial en contra del director general de transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, solicitando el pago de la justa indemnización por el daño material. La parte accionante narra en su demanda que la actividad administrativa irregular que causó un daño es la resolución del 17 de agosto del 2020, el cual el director jurídico de transporte de la Dirección General de Transporte del Estado dio por terminado el procedimiento de cesión de derechos. Seguido el trámite respectivo, la sala especializada dictó la resolución correspondiente el 3 de octubre de 2022, en la cual decretó el sobreseimiento en el procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial, al considerar que se materializa el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 27, fracción tercera de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato, el cual establece que será sobreída la reclamación cuando no se pruebe la existencia del acto irregular. Inconforme en el sentido de la resolución con la que concluyó el procedimiento de responsabilidad patrimonial, el accionante interpuso el recurso de revisión que se resuelve. Ahora bien, a juicio de esta ponencia, los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente son ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Los agravios primero y segundos hechos valer por la parte recurrente a juicio del tribunal resultan ineficaces. Ello es así, pues aun cuando el acuerdo, la resolución del 17 de agosto de 2020 emitido por el director del jurídico del transporte de la Dirección General de Transporte del Estado fue ilícito o ilegal al declararse la nulidad, ello no implica la actividad administrativa irregular. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo directo 6/2016, sostuvo que la determinación jurisdiccional de la ilegalidad del acto administrativo no se traduce en sí y por sí misma en la acreditación de la actividad administrativa irregular, sino que únicamente sirve de base para sustentar la reclamación de los gobernados que interpongan por la responsabilidad patrimonial del Estado. Así, agregó la segunda sala de la Corte que resulta válido aseverar que toda actividad administrativa irregular se traduce en un acto ilícito, mas no todo acto declarado ilícito o ilegal constituye una actividad administrativa irregular, en tanto que la actualización de esta tiene sus propias reglas adjetivas y sustantivas, que son inherentes al sistema de responsabilidad patrimonial estatal y que la diferencia de los estándares normativos de otros medios de control del acto de la autoridad. La segunda sala de la Suprema Corte indicó que la actividad administrativa irregular debe concebirse como aquella que se genera excepcionalmente y que la irregularidad de la conducta no debe de vincularse con la ilicitud de ella, pues resultan vocablos equiparables tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado, en tanto esta no se proyecta a la responsabilidad objetiva y directa que tiene el Estado mexicano de reparar los daños ocasionados por los particulares
y no tengan la obligación jurídica de soportar, conforme a las bases y lineamientos instituidos en la propia responsabilidad patrimonial estatal. En resumen, la única actividad administrativa susceptible de generar el derecho a la indemnización es la irregular, entendida como aquella que se despliega por el Estado o sus agentes sin existir un marco jurídico que la avale o sin causa legítima, excluyendo a la natural, que es la debida o regular, esto es, producto del ejercicio de las facultades que el orden jurídico le concede a las autoridades estatales. Ahora bien, los artículos 504, fracción segunda, 505, 506 y 507 del reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios prevén el procedimiento administrativo para la transmisión de derechos de la concesión. El artículo 506 del reglamento aludido precisa que en un plazo no mayor a 5 días hábiles de emitida la radicación, la autora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, actualmente la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno, emitirá el dictamen correspondiente. De resultar negativo el dictamen, se notificará el mismo a los interesados en la forma prevista del artículo 105 y, de ser positivo el dictamen, el Secretario de Gobierno emitirá la resolución correspondiente en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de emisión del dictamen. En este orden de ideas, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, en su artículo 45, fracción 2, inciso B, establece que la Dirección Jurídica de Transporte, Comunidad Administrativa de la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno, tiene como facultad, entre otras, instaurar y substanciar los procedimientos jurídico-administrativos, proponiendo a la persona titular de la dirección los dictámenes y proyectos de resolución que correspondan sobre la transmisión de derechos de las concesiones del servicio público de transporte de competencia estatal. Por tanto, conforme al marco jurídico señalado y de acuerdo con las consideraciones del Alto Tribunal, se puede concluir válidamente que la actividad normal o regular del director jurídico de transporte del Estado se traduce en el ejercicio de las atribuciones con que cuenta para instaurar y substanciar el procedimiento administrativo para la cesión de concesiones. Es decir, los actos emitidos por tal dirección jurídica están encaminados a constar el correcto trámite del procedimiento que decidirá si se aprueba o no la cesión de derecho que pretendía. Incluso puede considerarse dentro de la sustanciación de tal procedimiento que se pueda emitir un acuerdo de determinación del mismo. Por lo tanto, es claro que la realización de tales actos que se emiten en la substanciación del procedimiento, por regla general, deben considerarse dentro de las facultades que norman el actual de tal dirección jurídica, por lo que con independencia de las determinaciones a que lleguen a emitir los órganos jurisdiccionales competentes respecto de la legalidad o ilegalidad de tales actuaciones, no por esto último podrían atribuirse el carácter de actividad administrativa irregular o anormal, pues basta con los actos desplegados sean de aquellos que puedan emitir de conformidad con el orden jurídico para considerar que su emisión es producto de su actuar regular. Estimar lo contrario implicaría que el solo hecho de que los tribunales administrativos emitieran una sentencia anulatoria obligaría a que los procedimientos encaminados a decretar la responsabilidad patrimonial del Estado siempre debiera otorgarse una indemnización por la actividad administrativa irregular. Queda claro para este Tribunal del Pleno que, acuerdo a la resolución del 17 de agosto del 2020, por medio del cual se dio por terminado el procedimiento de cesión de derechos, fue ilícito, pues se declaró la nulidad del mismo. Sin embargo, parafraseando a la Corte, no implicó per se al despliegue de una actividad irregular del ente estatal, puesto que la expedición de este acto se realizó al tenor de las atribuciones con que la autoridad cuenta, por lo que su mera expedición no conlleva la existencia de algún actuar administrativo irregular o anormal, entendiendo este como el proceder que se realiza anormalmente fuera del marco jurídico permitido a las entidades estatales. Es decir, este procedimiento administrativo, sus efectos y sus consecuencias jurídicas no pueden considerarse como una actividad administrativa irregular del Estado en la medida que no constituyen actos de desvío de poder, es decir, actos anormales de la Dirección General de Transporte del Estado, pues tanto la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios como el reglamento de esa ley y el reglamento interior de la Secretaría de Gobierno facultan a la dirección y a las unidades administrativas para sustanciar el procedimiento de cesión que fue solicitado por la parte accionante, y si en su caso fue determinado la nulidad del acto que dio por terminado el procedimiento, ello no se traduce en una actividad administrativa irregular.
Aunado al anterior, la prestación del servicio público de transporte de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija, que venía realizando el accionante al amparo de diversas autorizaciones provisionales, no genera un derecho adquirido como un concesionario, es decir, no tenía el derecho constituido legalmente para prestar el servicio aludido que pudiera ser motivo de afectación o menoscabo. Con motivo a las consideraciones expresadas, es que los agravios de estudio resultan ineficaces. Por lo que respecta al agravio tercero, el recurrente pretende que se le pague los gastos y costas generados durante la secuela procesal del juicio de nulidad que se promovió, alegando que el pago de honorarios al abogado se derivó de una actividad administrativa irregular del Estado. Sin embargo, dentro de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato, no se contempla la condenación de gastos y costas como una parte de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, pues el procedimiento de reclamación patrimonial no se trata de un juicio ordinario entre particulares contendientes, sino de una acción ejercida por un particular contra el Estado. Lo explicado previamente es útil para desestimar el planteamiento de inconforme, toda vez que el reclamo de los gastos y costas se encuentran superditado a que se declarara la actualización de la actividad administrativa irregular que ameritara repararse, lo que no sucedió. Finalmente, en el agravio cuarto, la parte accionante solicita, en esencia, que se realice un control de convencionalidad de efecto de inaplicar el artículo 31 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios, pues considera incorrecto que el magistrado de la sala especializada desechara la prueba confesional a cargo de la autoridad que ofreció. Ahora bien, este tribunal en pleno considera que el artículo 31 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios no es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, considerando que lo que pretende dilucidarse con el ofrecimiento de la absolución de posiciones de la autoridad consta generalmente en documentos públicos, los cuales, de conformidad con la ley, tienen eficacia plena. Por ende, contrario a lo que se estima la parte recurrente, la norma aludida no tiene méritos para ser inaplicada en ejercicio de control difuso. Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos al manera de agravios, lo procedente es confirmar la sentencia de la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada Miriam Ramírez Sevilla. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia, el recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 23/22PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales, por favor. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, hago del conocimiento que en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos administrativos 2028 de 2019, 5.311 de 2021, 996, 1.299 y 4.180 de 2022, las salas correspondientes rindieron oportunamente el informe sobre la materia de las mismas y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito al advertirse que las sentencias respectivas han sido emitidas. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario, se declaran sin materia las excitativas de justicia de mérito. Continúe, por favor, señora secretaria. Como segundo y último asunto general, informo que fueron promovidas por la autorizada de la autoridad demandada y por el autorizado de la parte actora excitativas de justicia dentro de los autos que integran los procesos administrativos 724 y 4.751, ambos de 2022. Derivado de lo anterior, las promociones fueron debidamente acordadas y se encuentran en vías de notificación a las partes. Ello así en el sentido de solicitar a las salas correspondientes que rindan el informe sobre la materia de las mismas. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinarlo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato.
Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Magistradas, magistradas, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario u observación, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta de ello a este pleno. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 12 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:25. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados y señora Secretaria General de Acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Igualmente.